Te han llamado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de enero 13 del 2020 según San Marcos. Después de que Juan fue metido a la cárcel, vino a Jesús a Galilea predicando la buena nueva de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y pasando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, arrojando las redes al lago porque eran pescadores. Y les dijo a ellos Jesús: vengan y síganme, y yo los haré llegar a ser pescadores de hombres. E inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Y siguiendo un poco, vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en el bote arreglando las redes. E inmediatamente él los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el bote con los trabajadores, se fueron atrás de él. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Muchas veces me he encontrado, por la gracia de Dios, que me tocó ir a estudiar al seminario diocesano. El primer salón al cual que estuve yo, que me integraron cuando entré a estudiar filosofía en el tercer semestre, siendo yo ya un hombre casado y habiendo terminado una carrera y a la mitad de la maestría. Y me encontré con un salón con casi 20 muchachos, puros jovencitos, de los cuales, de esos 20, únicamente 3 se ordenaron sacerdotes. ¿Y qué pasó con los otros 17? Algunos fueron ahí porque querían estudiar y no pagar. Otros fueron ahí como jugando, otros fueron llamados por algún sacerdote, invitados, empujados por sus padres, pensando que el sacerdocio iba a ser tal o cual cosa. Había uno por ahí que inclusive él llegó al ser cuarto de teología, no se ordenó, pero él decía: es que a mí me gusta que me besen la mano, es que a mí me gusta que les dan el lugar primero, que les hacen que esto y que el otro. Y hoy es un buen día para meditar la vocación. Es una cosa muy curiosa. Yo soy un sacerdote, presbítero, ortodoxo, casado, tengo 2 hijas. Y mis 2 hijas, a una de ellas, a las 2 les tocó ir a escuela. Anteriormente yo era romano, a ellas les tocó ir a una escuela romana también. Y en algún momento, con mucha presión para tratar de sacar vocaciones en esa escuela. Y en algún momento era algo muy común o escuchar: es que tienes vocación, es que tienes vocación. Como si cualquiera pudiera decir: tienes vocación. La vocación es absolutamente del Señor. Hoy lo vemos de una manera muy clara. Él llamó directamente a los otros. Nosotros nos podremos imaginar, y yo les podría explicar un poco. Imagínense ustedes qué sería para Simón Pedro, un hombre casado también, con esposa, con 2 hijas como yo, con su negocio funcionando. ¿Cómo es eso de que Dios lo llama y él, como dice el Evangelio, y dejándolo todo lo siguió? Y luego fíjense lo que dice. Muchas veces la traducción está bastante pésima, pero el original en griego dice: yo los haré poder llegar a ser pescadores de hombres. La primera vez que yo meditaba esto, ya estando en el seminario, me decía: ¿a mí para qué me sirve ser pescador de hombre? ¿Yo por qué habría de querer hacer eso? Si fuera pescador de peces, pues los vendo, hago negocio. Pero pescador de hombres, pues ya la esclavitud ya no existe. Y es que en realidad cuando Dios llama,
Nos llama de una forma, de tantas formas, que verdaderamente es muy difícil decirle que no. Es muy, muy difícil. Tenemos que ser unos brutos, unos bárbaros, si estamos escuchando la voz del Señor para decirle que no. Y creo que hay mucha gente en un momento dado que efectivamente escucha el llamado de Dios y que no encuentra los medios para poder llegar a responderle y que, por otro lado, viven una vida deprimida, triste, siempre frustrados porque no pudieron responder al llamado que Dios les hizo. El llamado, pues, es exclusivamente del Señor. Pero además, ¿a qué nos llama? Lo primero nos lo dice el Señor, metania. Nosotros, en la hermosísima tradición ortodoxa, mantenemos la tradición de los padres apostólicos. Y los padres apostólicos tomaron la tradición también de los judíos. Y podemos ver como, por ejemplo, Abraham, cuando llegan los tres que representan la Santísima Trinidad, se postra rostro en cara para adorarles. Podemos ver cómo los Reyes Magos se postran rostro en cara para adorar al niño Jesús. Y así podemos ver cómo los apóstoles se postran rostro en cara para adorar al Señor. ¿Por qué no podemos nosotros postrarnos rostro en cara? Porque hay una sede que es tan soberbia, que piensa que puede estar de pie delante del Señor y que no necesita postrarse delante de Él porque es un sacerdote. Nosotros no tenemos esos problemas. Nosotros sabemos que tenemos que postrarnos, se llama metania o prostración. ¿Para qué podríamos o de qué nos serviría llegar a ser sacerdotes de hombres? Para responder a Dios, de acuerdo a la voluntad de Él. En eso nos va la vida, en eso nos va la salud, la felicidad absoluta. Nadie puede ser feliz ni pleno si no es con Dios. Nadie, de ninguna forma. Todas las otras opciones supuestas vienen del maligno, en contra de Dios, y son engaños. Y lo podemos ver y lo puedes ver tú mismo en tu vida. Pero también querer, como dice San Pablo, abrogarse el llamado es imposible. Porque si Dios no te ha llamado, no te va a dar los medios para poder soportar la vida a la cual está siendo enviado. La vida del sacerdote es una vida difícil, es una vida entregada, una vida que solamente está dedicada a Dios. Eso debe de ser la vida, donde no podemos estar pensando que trabajas 4 horas, 6 horas, ni 8 horas al día, sino que las 24 horas del día eres sacerdote. Y si hay necesidad, tienes que estar en donde se te necesita. Venimos a ser los siervos de todos, como dice San Pablo, esclavos de los esclavos, en verdad. No poner ahí tan bonito, ¿va? Servum servorum. ¿Va? Ay, sí, soy el servus servorum. Sí, pero le ando pegando a la gente, ¿eh? Ando mandando y ando golpeando a los demás. Soy el siervo de los siervos. ¿Con qué autoridad entonces haces lo malo? Si realmente fueras el siervo de los siervos, serías el más humilde. Todos podrían pasar sobre ti y tú no te molestarías para nada. No es un título, hermanos, es una realidad. Y es una realidad que es insoportable para cualquiera que no tenga el llamado. Es una realidad pesada, pero no da a Dios carga mayor que la que nos ha hecho capaces de soportar. Pero es una realidad hermosísima también, ver cómo el Señor a través nuestro logra cosas maravillosas entre su pueblo. Que Dios ilumine a todos nosotros para que nos ayude a orar por los que somos sacerdotes, por aquellos a quienes reciben la vocación y para que la gran mayoría que está ahí metido y no tiene vocación, mejor se salga a ver un trabajo razonable donde les vaya bien, donde no dañen a nadie, donde no ocupen un lugar y creen una falsa esperanza de alguien, que porque nos ve con el cuello alto o con la estola, en este caso mi estola pues se llama epitraquilio, porque nos ve con eso o con la cruz se acerque a querer buscar a Jesús cuando no lo tenemos. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.